Bienvenidos una vez más a De Todo Un Poco, conducido por Fernando Tovar y Carlos Samaniego. De Todo Un Poco por Radio Hogar. Iniciamos. Hola amigos, le damos la más cordial bienvenida una vez más a su programa De Todo Un Poco. Hoy vamos a hablar de comunicación. Pero bueno, Carlos, ¿cómo estás, Carlos? ¿Qué tal, Fer? Como siempre, contento, feliz de estar una tarde más aquí en Radio Hogar en su programa De Todo Un Poco. Como saben, ¿no? Nos pueden seguir siempre en nuestras redes sociales, en @todounpoco live, en Instagram, también en YouTube y por supuesto en Spotify, en el podcast De Todo Un Poco. Hoy, como dijiste, esta semana también ha sido de mucha variedad, ha habido de todo un poco, como la gente ya está acostumbrada aquí, así que cuéntanos, Fernando, ¿qué vamos a ver hoy? Sí, nosotros siempre escuchamos, vemos en la radio de fake news, hablamos de los temas de los periodistas, los comunicadores, y siempre vemos cuestiones quizás la mayoría negativas. Hoy vamos a hablar un poco de la comunicación, pero como hacemos aquí de todo un poco, lo metemos en un tema testimonial, en un tema algo real, para que conozcamos también la historia de un amigo de Orlando Sánchez, quien estuvo estudiando una maestría en España y lo agarró el COVID. Pero bueno, vamos a lo que él hable. Bienvenido, Orlando, ¿cómo estás? Bienvenido a Todo Un Poco. ¿Qué tal, Fernando? ¿Qué tal? Gracias por la invitación a este programa. La verdad, me tomó por sorpresa la invitación, pero bueno, gracias por traerme acá y bueno, compartir con la familia de Radio Hogar nuestra experiencia como comunicadores dentro de la pandemia, como lo has mencionado, y bueno, ojalá que lo que podamos sacar de aquí pueda servirle para alguien, que es lo más importante, ¿no? Que lo que uno saque de testimonio le pueda servir para otra persona para salir de alguna situación o meterse en una, pero sin salir tan enlodado, como se dice. Claro que sí. Al final me gustaría que hablara en detalle de la situación allá en España, pero antes de eso vamos a hablar un poco de ti. ¿Cómo en esta parte de comunicación, cómo naciste en esto que te gustó, el tema de la comunicación, qué estudiaste en la licenciatura? Sabemos que tuviste experiencia en Radio María, ayudaste en la JMJ y los otros trabajos que has tenido tanto para el Señor a nivel de la iglesia como también en temas profesionales, ¿no? Cuéntanos. Bueno, yo empecé mi camino en la comunicación siendo parte del Concurso Nacional de Oratoria. Ahí fue donde descubrí que yo que era mi segunda opción la comunicación, porque en principio yo quería ser piloto de avión. Todavía lo tengo como un hito por marcar por ahí, así que muy bien. No se sorprendan si de pronto sale como capitán Orlando Sánchez. No, bueno, no sé. Muy bien. Luego, cuando entré en el Concurso Nacional de Oratoria, fue cuando estaba en sexto año y descubrí... ¿Qué año aproximadamente? Eso fue en el 2011. Yo participé en el 2010 y 2011. En el 2011 llegué al Provincial de Panamá. Se dice como la mini nacional porque, bueno, era en su momento, estaban participando todas las regiones educativas de la provincia de Panamá, que en ese momento no se había dividido ni en Panamá y Panamá Oeste. Estaba San Miguelito, exacto, Panamá Este, Panamá Centro, Panamá Oeste. Y era bastante reñido porque siempre de ahí siempre salían muy buenos oradores y en la competencia, por eso se decía que era la mini nacional, ¿no? Porque era muy reñida la competencia. Bueno, de ahí quedamos muy cerca de ser parte de los finalistas de esa provincial. Al final no se logró. Y pero dejó muy sembrado en mí el eslogan que se tenía en el concurso, que es: tus palabras te pueden llevar muy lejos. Luego entonces, como no logré entrar a la carrera de aviación por temas varios, decidí entrar directamente a periodismo, que era mi segunda opción. Y en su momento yo, en parte pensando, ¿no?, decía que yo quería ser periodista porque yo quería ser presentador de las noticias. Era lo que me gustaba mucho. Pero luego fui descubriendo poco a poco que la comunicación y el periodismo tienen más allá que ver que simplemente presentar, y que eso es una etapa que pasa y que quizás pasa muy rápido, y que dejar huellas y sembrar un poco más deja más frutos que simplemente ser presentador de noticias. Entonces entré en comunicación directamente, casi
antes de entrar a estudiar la carrera en la pastoral de comunicación de la pastoral juvenil de la arquidiócesis. Pero antes también en mi parroquia como que ya había algo que yo estaba haciendo con un ministerio de música, y ahí estábamos empezando a sacar cosas de comunicación y así. Y en medio de todo esto llego con uno de los que era miembro de Jóvenes Católicos en este medio de la pastoral juvenil arquidiocesana, y me dice, oye, ¿tú no quieres venir acá? Bueno, yo ahí me metí y mi primera cobertura fue Chitré. Esa fue mi primera experiencia con la comunicación en general y con la comunicación católica. Fallos, errores, experiencias, aprendimos de todo. Prácticamente en ese momento nos tocó dormir incluso, bueno, no nos tocó dormir en el piso, pero sí en una casa que yo no conocía nada ni nadie. Para mí era un mundo nuevo. Yo era católico de misa y ya está. Y eso para mí era un mundo nuevo, ¿no? Luego con esto, con Jóvenes Católicos, entro a Radio María a hacer voluntariado allí, porque hay un programa allí. Después de allí, pues en mi segundo año de la carrera, vengo a estudiar a Panamá, porque yo estudiaba en Chorrera, la carrera de periodismo, y luego, pues estando acá, empecé a ir un poco más a Radio María a hacer voluntario. Me quedaba cerca estaba en la Universidad Nacional, de ahí me gradué, orgullosamente. Luego, pues estando allí, surgió la oportunidad de que iban a trasladar a uno que estaba en cabina para otro departamento, y yo estaba yendo todos los días. Entonces se dio por diosidencia de que estaba el lugar, y ahí quedé yo y empecé a trabajar con Radio María, y luego de ahí fue puro camino, o sea, fue puras cosas de Dios. Participamos entonces en la arquidiócesis, tuvimos la oportunidad de, estando como parte de Jóvenes Católicos, llegamos a ir a la jornada de Río, ahí pues cubriendo lo que era la JMJ desde la parte del peregrino, mezclados entre todos. No teníamos credenciales, no teníamos nada, pero hacíamos lo que podíamos. Después de ahí, pues también en la jornada de Cracovia, en diferentes peregrinaciones nacionales y diferentes actividades y eventos. Y así, luego, pues, no sé si hasta ahí voy bien o quieres hacer una pregunta. Sí. Porque claro que sí. Sigue largo. Ok, bueno, después de ahí, pues, hemos tenido la oportunidad de trabajar directamente en JMJ Panamá. Antes de ingresar directamente al equipo de JMJ Panamá, en la oficina de comunicación, pues tuvimos la oportunidad también de compartir con el equipo de Signis Latinoamérica a través de la oficina de comunicación y prensa, con la invitación de la señora Eunice, para pues representar a Panamá en un evento que fue aquí en Panamá y luego en Ecuador. Y bueno, y así hasta que he podido llegar a hacer mi maestría, que ha sido un camino bastante largo, y la verdad es que me siento muy contento yo de todo esto, porque nada más tengo 26 años y he podido recorrer bastante dentro de la comunicación y pues tener un puesto de mando, por ejemplo, en Radio María, donde fui productor, y pues fue bastante una experiencia que no esperaba que sucediera y llegó, simplemente llegó. Oye, excelente, Orlando, de verdad que sí, ¿no? Te ha Claro. pasado por muchos lados. Sí, bastante. Iba a decir algo, Fernando. ¿Cómo estamos de tiempo, hermano? Cuéntame. Vamos, nos quedan 5 minutos. Estamos bien. Vaya con el tiempo. Estamos bien. Orlando, ¿por qué te decía que hablaras? Porque entendiendo la comunicación como lo que es, ¿no? Un proceso de intercambio entre un emisor y un receptor, habemos muchos comunicadores empíricos, que quizás con el tiempo uno estudia, hace unos cursos, lo que fuese, pero en la iglesia, por eso me gusta mucho entrevistarte, el querer profesionalizarse como lo has hecho tú, en este caso en la licenciatura en periodismo como tal, y ahora también estudiaste una maestría. Entonces es como darle ese profesionalismo que es un poco más allá al servicio, que se evidenció en el trabajo que hiciste de periodismo, por decirlo así, en la Jornada Mundial de la Juventud, entre otras cosas que también hiciste. Entonces, háblanos ya de tu paso entonces a la maestría, cómo fue que llegaste allá a España, cómo fue eso, coméntanos eso. Bueno,
Precisamente, justamente hila mucho con lo que vas diciendo, porque dentro de mi proceso dentro de la iglesia, me doy cuenta, tanto estando en Radio María como pasando también por Radio Hogar, pasando por FETV, pasando por la Oficina de Comunicación y Prensa, y la comunicación en general aquí en Panamá, me doy cuenta que la comunicación corporativa es muy necesaria y esa es mi maestría. Mi maestría es en comunicación corporativa, pero sobre todo en el hecho de tratar de, como bien mencionas, de profesionalizar todo el proceso, ¿no? Para que se vea limpio, para que haya transparencia, para que haya claridad, para que todo en adelante pueda ser lo más rico posible, disfrutar del proceso y de sembrar bien. Entonces, pues de eso se trata, tratar de complementar lo que ya sé de periodismo, que pues en parte también fue por un proceso interno que yo me propuse, no quedarme únicamente con ser periodista y ya está, sino llevarlo un poquito más allá y tratar de profesionalizar. Y todo esto nació estando dentro del trabajo en la iglesia, porque sentía que hacía falta. Quizás sea uno de los pocos que trabaja dentro de la iglesia, no lo sé porque no lo conozco, pero que trabaja en la comunicación dentro de la iglesia, que se haya ido directamente por esa rama y no por una rama de edición de imagen, de edición de video, claro. O sea, que es como lo más común, sino la comunicación corporativa que integra todo lo que tiene que ver las organizaciones a todos los niveles, las estructuras, ver todo lo que sería la comunicación interna, externa, que es muy importante y a veces no quiero decir se menosprecia, pero sí se relativiza un poco más. O sea, no se toma muy en cuenta, creyendo que lo que hacemos y lo que se tiene que hacer únicamente en comunicación es enviar un tweet o simplemente hacer un comunicado, que no está mal. Y no lo digo que haciendo esto estemos actuando mal, como estaba diciendo antes, sino que hay que llevarlo más allá. Todo tiene que tener un sentido, tiene que tener un porqué, un mensaje de trasfondo, una intención. Y todo esto persiguiendo objetivos, estrategias y demás. Entonces es un mundo bastante complejo y sabroso al final. Sí, claro. Yo te lo digo por experiencia. En la iglesia, por lo menos en Panamá, en los años que ya he estado aquí, bastantito creo, yo soy empírico en el tema comunicacional, yo soy financiero. Hay un empirismo muy grande que evidentemente Dios nos forma y nos da la gracia, el Espíritu Santo está, pero también tenemos que estudiar, también tenemos que prepararnos en técnicas, y creo que la Iglesia Católica Panameña en temas de comunicación ha mejorado muchísimo, ha madurado muchísimo, y ya hay jóvenes y personas ya no tan jóvenes que han estado estudiadas. Por ejemplo, puedo hablar de Eufrasio Ábrego, que todos lo conocemos, ya es un poco más mayor que tú, y él fue uno de los que estudió en Roma en su momento, comunicación eclesial, etcétera. Por ahí debe haber algunos más que no los conozco, no recuerdo, se me escapa, pero ya ahora es una camada más grande, y los que están trabajando, bueno, de hecho antes ni se trabajaba. Antes era un servicio que se daba en el tiempo que podía. Ahora sí hay algunos puestos con una remuneración que trabajan 8 horas al día o más, y ya son, como tú dices, productores, editores, pero ya también periodistas, y en este caso tuyo de comunicación corporativa. Cuéntame cómo fue tu experiencia en España, y bueno, también lo de la pandemia que te agarró por allá. Comenta. Bueno, estando en España, fue antes, la decisión la tomé antes de entrar a JMJ, porque yo, como te mencioné, siempre tuve la intención de esto. Bueno, no sé si lo mencioné antes, o si no, bueno, ahora lo suelto. Siempre tuve la intención de estudiar fuera del país, una maestría de lo que fuera en comunicación. No lo tenía claro hasta que poco a poco se fue como madurando la idea y era comunicación corporativa. Y en medio del proceso me salió, gracias a Dios, una beca, la oportunidad para poder salir a estudiar.
Y justo terminando JMJ hice un trabajo adicional y terminé de ese trabajo y en mayo pude irme a entonces estudiar a España mi maestría en comunicación corporativa y responsabilidad social empresarial. Pues bueno, estando allá, la comunicación se vive de manera un tanto diferente. Se tiene un aspecto, se tiene una visión un poco más amplia, sobre todo por el lado empresarial, porque, bueno, Europa tiene mucha industria de todo tipo, tiene muchas conexiones con Asia, con Estados Unidos, con África, con todo este tema de la manufactura, los autos y demás. Entonces tiene una visión bastante diferente. La nuestra y una de las que a mí siempre me ha gustado destacar de la comunicación o la forma de trabajar comunicación en el país ha sido para mí la mejor, una de las mejores sobre la Autoridad del Canal de Panamá, y de eso siempre saco las cuñas, las estrategias y demás, ¿no? Y eso yo más o menos he podido abordar desde allí, desde esas experiencias de lo que yo he estado viendo que se hace allí y similarlo un poco a lo que se realiza allá, como para tener un punto de referencia. Aprendí muchísimo y dentro del proceso en algún momento me tocó decir, pues, que obviamente decíamos de a dónde veníamos cada uno. Algunos eran periodistas, otros no, otros eran publicistas, mercadólogos, etcétera. Incluso hasta un financiero había ahí en esa maestría, muy curioso, pero ahí estaba. Ahora que tú hablas, sí, es curioso, pero no me hace ruido porque también está este tema de responsabilidad social empresarial, que claro, es lo mismo en Panamá. Todo el mundo habla de eso, pero nadie lo estudia, porque no existe en Panamá. Por lo menos sí existen diplomados, cosas, pero una carrera como tal, en este caso la maestría, no está. Y somos muy buenos en hacer las cosas así, ¿no? De una manera un poco de lo que no vamos, de lo que queremos que Exacto. Correcto. Sí, exacto. Y justo sumando un poquito a lo que vas diciendo, pues yo le decía a un amigo en estos días, tengan mucho cuidado cuando hacen reportajes o hacen entrevistas de responsabilidad social empresarial, porque pensamos a creer que responsabilidad social empresarial es donaciones, y donaciones no es responsabilidad social empresarial. Eso es donaciones. Exacto. Responsabilidad social empresarial va mucho más allá y hay que tener mucho cuidado con el título que le ponemos a las entrevistas de los reportajes. Bueno, en fin, dentro de... No, pero ahí te interrumpo. Sería bueno que explicaras un poquito qué más es responsabilidad social empresarial, por favor. Vale, bueno. Perfecto. Mira, cuando se habla de responsabilidad social empresarial es la responsabilidad que tiene la empresa en el entorno en que convive. La empresa en el desarrollo y el progreso de la comunidad donde se realiza. Es decir, si yo tengo un banco y el banco, su trabajo dentro del banco, su trabajo comercial es prestar, vender acciones, compra de acciones, manejo de capital, etcétera. Y ahí usted me corregirá si lo digo mal, porque usted es el hombre de la plata. Entonces, si esa es la principal tarea del banco, el banco se dedica a enseñar financieramente a las comunidades para que puedan desarrollarse en micro, pequeña, mediana empresa, para que tengan mejor gestión, la gestión del ahorro, etcétera. Tratar de involucrar que personas puedan ser personas de la comunidad donde se desarrolla, sean parte de la empresa con estos conocimientos que adquieren. Paridad de género, en fin, ya tiene el trabajo con el ambiente, que en un banco ¿cómo aplicaría? Reducir la cantidad de papel que utilizan, reducir la cantidad de luz, la generación de dióxido de carbono, etcétera. Entonces, tiene mucho que ver con el Pacto Mundial. Hay mucha literatura sobre eso que sería, pues, de pronto después se podría revisar. Otro programa más. Sí. Por supuesto. Pero por ahora, pues, dándolo así como a grandes vistazos, va más allá. Es la involucración de la empresa en el entorno, con la comunidad, con la gente. De eso se trata. Oye, vamos a aprovechar esta pausita para ir al cambio y volvemos en breve y seguimos compartiendo con Orlando.
En breve regresamos para seguir compartiendo de todo un poco. Iglesia servidora, solidaria y segura. Hagamos que nuestra participación en la misa, en el templo, sea de forma responsable y segura. Por tu bien, por el de tu familia, por el de tu comunidad. Sigue las normativas de las autoridades de salud. A los adultos mayores, a las personas de alto riesgo y a los niños, les sugerimos que se queden en casa y sigan la celebración por los medios de comunicación. Si tienes tos, fiebre o síntomas del COVID-19, quédate en casa. Es mejor que vayas al médico o llames a Rosa al 169. Antes de salir de casa, asegúrate de lavarte las manos y ponerte tu mascarilla. Llega temprano al templo. Iglesia servidora, solidaria y segura. Mayor información en www.iglesia.org.pa. Estamos de vuelta con De Todo Un Poco. Recuerda seguirnos en Instagram y YouTube como De Todo Un Poco Live. ¿Qué tal? Estamos de vuelta en De Todo Un Poco. Estamos compartiendo hoy con Orlando Sánchez su experiencia, su testimonio a través de la comunicación. Les recordamos a todos, si ya se perdió, acaba de sintonizar, se perdió la primera parte, no se preocupe porque usted siempre los puede volver a escuchar y a ver en YouTube y en Spotify, en el podcast De Todo Un Poco. Orlando, te interrumpí antes de ir al cambio y queríamos terminar esta idea, ¿no?, de tu experiencia en la maestría en España, ¿no? Nos estabas contando sobre eso. Sí, bueno, para retornar un poquito a la idea, decía que en la maestría nos tocaba siempre comunicar, decir en lo que nosotros, de dónde veníamos, cómo hacíamos y demás, nuestra experiencia dentro de comunicación para poder un poco ubicar los profesores, ¿no? Y una vez me tocó decir, obviamente, donde yo conocía la comunicación, mi experiencia, en qué empresas había trabajado, etcétera. Yo era el único que había trabajado toda su experiencia profesional prácticamente dentro de la iglesia. De hecho, wow. A tal nivel que una profesora en su momento me dice, ¡ay, mi mamá escucha Radio María! Y es española, obviamente. Y dentro de todo lo que restó del curso me llamé así para todos los compañeros. Obviamente, si ya veían que yo era un poco como tranquilo, no era de tanta algarabía y demás, siempre he sido así. Ahora cuando vieron eso dijeron, ahora todo tiene sentido. Y ahora es religioso, ¿no? Entonces, pues, bueno, qué bueno que se note un poco, está bien, y que eso hable por sí mismo, ¿no? Esa era prácticamente la anécdota que quería contar. Y pues eso también me llevó a conocer, ser parte de la iglesia en la comunicación, me llevó a conocer incluso a la comunicación también, así como por peñiscar un poquito, la comunicación en la archidiócesis de Madrid, donde casi iba a entrar a hacer mis prácticas profesionales curriculares allí. Pero bueno, al final yo quise dar un giro, ya que como había dicho, casi toda mi experiencia en comunicación ha sido dentro de la iglesia y he aprendido muchísimo. Y gracias a todo este proceso soy lo que soy hoy día. Pero quería dar un giro porque el mundo empresarial también es muy rico y me ha contagiado mucho. Y pues al final me llamaron de una automotriz, Fiat, para poder trabajar con ellos. Fue lastimosamente un proceso de 1 mes y medio, que se debía haber extendido hasta 6. Hasta este momento hubiera estado trabajando allá, pero por lo del COVID. Es correcto, al tema al que vamos llegó pues el COVID y nada más pudimos trabajar 1 mes y medio con ellos. Pero bueno, dentro de ese proceso también se aprendió un poco cómo era el manejo y demás, y pues ha sido bastante interesante. Me hubiera gustado aprender mucho más. Dentro de la comunicación de ellos todavía no estaba tan adentrado en el tema de responsabilidad social desde la comunicación. Sin embargo, lo manejaban con ideas, con estrategias que tenían que ver con reducir las emisiones de carbono en los autos y este tipo de cosas. Pero iba aprendiendo conceptos y todo esto iba enriqueciendo el proceso, pues, en lo que puede terminar.
Excelente, Orlando. Sí, Yo te quería consultarte algo importante. Hemos venido hablando ya en programas anteriores sobre el emprendimiento, ya de varios temas. Hace poco nos acompañó Ian, que nos habló un poco de los copies, cómo redactarse, cómo presentarse en redes. Pero ahora que tú hablas de la comunicación y desde el punto de vista de la responsabilidad social empresarial, ¿qué consejo tú pudieras darle a estos emprendedores, a estas personas que se han tenido que reinventar en medio de la pandemia, que también les pueda servir de provecho, ¿no? en este momento que estamos viviendo? Bien, va a depender muchísimo de su actividad, como había mencionado antes, pero siempre hay oportunidad para poder acercarnos a la realidad de lo que nos rodea, la realidad de nuestra comunidad, etc. Si, por ejemplo, eres un emprendedor y realizas empanadas para venderlas y sobrevivir en este momento, y puedes dentro de tu presupuesto o dentro de tu inventario obtener algunas o venderlas para que algún beneficio llegue a alguna familia que está pasando alguna situación, entra dentro de filantropía, pero como tu actividad la estás destinando para que se pueda apoyar a alguien de tu comunidad en este momento, específicamente ahorita en COVID-19, pues podría afincarse en el tema de responsabilidad social empresarial, porque al final lo estás destinando para ellos. O bien puedes agrupar un grupo de personas y con lo que tú sabes de pastelería, por ejemplo, hacer que varias personas aprendan pastelería para desarrollar un emprendimiento junto contigo y entre todos poder desarrollar ingresos para cada una de esas familias y vender dulces o empanadas o lo que sea ahorita en COVID-19. Generas dos cosas, generas ingresos, generas conocimiento, generas una pequeña empresa. Excelente. Orlando, y hay una pequeña línea, porque algunos dirán, como tú dijiste, ¿no? Que es filantropía, o vamos a decirlo en palabras panameñas, taquillando. Yo no quiero, hay gente que no se atreve a comunicar esto, pero ¿cuál es la importancia de comunicar esto? Comunicar lo que haces, bueno, hay mucha gente que sí lo hace por taquilla, no vamos a mentir, no vamos a decir que no es verdad, pero que tú comuniques esto te posiciona en otro estadio, ¿no? Te pone en otro lugar y te permite conectar con más personas. Esto te puede traer networking, te puede permitir pues hacer que hagas alianzas para poder que, digamos, si haces este emprendimiento de pastelerías con varias personas de la comunidad que están necesitando ingresos económicos, pues de pronto mañana haces alianzas con una empresa de harinas que producen harinas, la otra hace con una empresa que produce aceite y ya no tienen que comprar ni la harina ni el aceite porque se los van a donar. Entonces te permite ese tipo de cosas. Son algunos de los beneficios. En el caso de que tú quieras tener acceso a crédito por los bancos, por ejemplo, tener un registro de lo que estás haciendo te puede acercar un poco más a lo que es ingresos para poder expandir, por ejemplo, y que luego de todo esto vamos a tener que hacer muchísimos emprendimientos para poder recuperarnos. Entonces, acceder a este tipo de ingresos económicos por parte de entidades de diferentes tipos, pues no está nada mal, ¿no? Para poder continuar creciendo. Excelente, hermano. Bueno, lastimosamente ya Carlos me ha hecho señas acá que el tiempo se nos acabó. Tenemos pendiente RCE, un programa de responsabilidad social empresarial. Tenemos pendiente contigo y voy a hablar con Eunice también para que esto que se ha estado cocinando lento, subrayo, mayúscula, negrita, de la Asociación de Comunicadores Católicos de Panamá, que está por salir también para conversar un poco más adelante con otro programa. Va tomando forma. Pues así. Sí. Así que bueno, gracias Orlando, Carlos, para que nos despidas como siempre. Así es, gracias Orlando por acompañarnos, gracias Fer y a todos nuestros radio escucha por acompañarnos una tarde más en De Todo Un Poco. Nos seguimos viendo, ya sabe, de lunes a viernes a las 3:30 por Radio Hogar. Feliz tarde y bendiciones. Hasta luego. Chao. Gracias por compartir De Todo Un Poco. Nos vemos de lunes a viernes a las 3:30 p.m. por Radio Hogar, la voz de tu iglesia. Recuerda seguirnos en Instagram y YouTube
como De Todo Un Poco Live. Hasta la próxima.